Saludos amigos, qué bueno encontrarnos nuevamente aquí en el podcast de la DIDA. Tenemos el placer de seguir informando y orientando a toda la población sobre el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Hoy vamos a hablar del Plan Familiar de Salud, Seguro Familiar de Salud, que tiene la seguridad social para todos ustedes. Recuerden que la DIDA es el sensor del Sistema Dominicano de la Seguridad Social. La DIDA promueve, educa, informa y orienta sobre el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. También asesora, defiende y acompaña a los afiliados hasta la resolución final de sus casos, pero también monitorea la entrega de servicios de salud para que la población tome decisiones acertadas en el sistema. La DIDA juega un papel fundamental en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social como una entidad que tiene el principal objetivo, la defensa de los afiliados y beneficiarios del sistema. La DIDA también realiza campañas de concientización sobre temas relacionados con la seguridad social. Y como ya les decía, hoy hablamos sobre este sistema que es el Seguro Familiar de Salud. El Seguro Familiar de Salud es una póliza que protege a la familia contra riesgos de salud y económicos, cubriendo gastos médicos, hospitalización, medicamentos y más. En República Dominicana, el Seguro Familiar de Salud es un sistema público que busca la cobertura universal de la salud para todos los ciudadanos y residentes. Este sistema incluye prestaciones en especies como son atención médica y medicamentos y dinero en subsidios. Las características principales del Seguro Familiar de Salud son protección integral, garantiza en caso acceso regular a la atención de salud, cobertura universal, busca proteger a toda la población sin importar la edad, sexo, condición social o lugar de residencia. Las prestaciones que incluyen el Plan Básico de Salud con servicios como atención primaria, medicina preventiva, hospitalización, cirugías, medicamentos y rehabilitación. Regímenes. En la República Dominicana el sistema cuenta con el régimen contributivo y el subsidiado. El régimen contributivo para trabajadores formales y el subsidiado para personas con bajos ingresos. Están los subsidios que además de las prestaciones en especies se ofrecen subsidios en enfermedad, lactancia y maternidad en el régimen contributivo. ¿Cómo funciona el Seguro Familiar de Salud? Pues los afiliados y sus empleadores en el régimen contributivo realizan aportes al sistema. El sistema de seguridad social administra el seguro y cubre los costos de servicios de salud a los beneficiarios. Los servicios están garantizados en torno al Plan Básico de Salud, PDCS, que establecen los grupos de servicios a garantizar. Hay coberturas recientes como son las cirugías de alto costo que incluyen la reducción de senos, entre otras de alta complejidad. Mayor cobertura en medicamentos, inclusión de nuevos medicamentos para tratar enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, así como para el VIH. Y en tecnología, cobertura de dispositivos médicos como el neuromonitor y la laparoscopía. Tienes derecho al programa de prevención y promoción de la salud, que es el programa diseñado para prevenir las enfermedades y promover la salud. Son de aplicación obligatoria y sin costo alguno. Cobertura del 100%. Enfermedades cubiertas son asistencia prenatal, prevención de fiebre reumática, tratamiento integral de niños, niñas e infecciones de transmisión sexual y también planificación familiar. Tratamientos de hipertensión arterial, prevención de cáncer también. La prevención y el tratamiento de diabetes tipo 1, dependientes de prevención y tratamiento de diabetes tipo 2.
También tienes derecho a atención ambulatoria, cobertura en todas las consultas de todas las especialidades médicas reconocidas, comprendidas las consultas de urgencia y las programadas en el consultorio y a domicilio. Cobertura 80%, diferencia de 20% a cargo del afiliado que no excede un salario mínimo nacional. Servicios odontológicos. Incluyen acciones de prevención, diagnóstico y tratamientos odontológicos, cobertura de un 80% y diferencia de un 20% a cargo del afiliado. En emergencias, 100% cubiertas con tu seguro. Hospitalización es el ingreso a una institución para recibir tratamiento médico o quirúrgico con una duración superior a 24 horas. Cobertura de un 85%, diferencia del 15% a cargo del afiliado que no exceda un salario mínimo nacional. Partos, atenciones para las diferentes fases o periodos del trabajo de parto. Se da cobertura independientemente la vía, tanto si es abdominal cesárea o vaginal partos. Cobertura por parto normal 100%, cesárea 80% y diferencia del 20% a cargo del afiliado que no exceda un salario mínimo nacional. En el Seguro Familiar de Salud también tienes derecho a cirugía general y de especialidades con derechos de sala de cirugía. Cobertura 90%, diferencia 10% a cargo del afiliado que no exceda un salario mínimo nacional. También tienes derecho a apoyo diagnóstico, laboratorios, rayos X, ecografía, otros medios diagnósticos, biopsias, tomografía, resonancia nuclear magnética, con cobertura de un 80% y diferencia del 20% a cargo del afiliado sin exceder el salario mínimo nacional. En el Seguro Familiar de Salud, también tienes atenciones de alto costo y máximo nivel de complejidad. Quiere decir, enfermedades que ameritan atención y tratamientos de alta complejidad técnica y que resultan ser muy costosas. Tienes cobertura de 1 millón por evento en enfermedades no oncológicas, 1 millón más 90,000 en medicamentos coadyuvantes y paliativos para tratamientos de cáncer. En el Seguro Familiar de Salud también tienes derecho a rehabilitación en la causa de la discapacidad. Cobertura de un 80% y diferencia de un 20%, siempre que no exceda un salario mínimo nacional. También tienes derecho a hemoterapia, uso adecuado y correcto de la sangre y sus derivados en pacientes que necesitan la aplicación de estos para mejorar su estado patológico y prolongar su vida. Cobertura de un 90% y diferencia de un 10% a cargo del afiliado, que no exceda un salario mínimo nacional. Estas son las coberturas que tiene el Plan Familiar de Salud para todos ustedes en los que tienen derecho y para eso la DID está defendiendo, orientando e informando, sobre todo en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Si estás afiliado al Sistema Dominicano de la Seguridad Social y tienes una administradora de fondos de pensiones, tienes derecho a los beneficios del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. El seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia es el que te protege contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada y fallecimiento. Su objetivo es reemplazar la pérdida o reducción de tus ingresos en estas situaciones. La afiliación es obligatoria y permanente, sin importar si emigras o cambias de AFP. Beneficios del seguro de pensiones a través de una AFP en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Pensión por vejez. Beneficia a los trabajadores públicos y privados. Derecho a la pensión al cumplir 60 años con 360 meses de cotización o al cumplir 55 años con un fondo que permita una jubilación superior al 50% de la pensión mínima. Opciones de pensión.
retiro programado, consérvase la propiedad de tus fondos o renta vitalicia, traspasas el saldo a una aseguradora o cambio de pagos garantizados. La pensión por discapacidad. Beneficia a los trabajadores públicos y privados. Derecho a una pensión si la discapacidad es total o parcial. Beneficios del 60% del salario para discapacidades mayores al 66.67% o 30% si es menor. El grado de discapacidad es determinado por la Comisión Médica Regional. Pensión por sobrevivencia. Beneficia a los familiares de trabajadores públicos y privados si el afiliado fallece. Los beneficios que recibirán será una pensión. Los beneficiarios incluyen cónyuge, hijos menores, estudiantes o con discapacidad superior al 50%. Beneficios del sistema de pensiones bajo el régimen de reparto. Pensión por vejez, gestionado por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones para empleados del sector privado. Escala de pensiones para los servicios públicos, amparados por la Ley 379-81. De 20 a 25 años de servicio, 60% del promedio del sueldo de los últimos 3 años, 25 a 30 años, 70%, y 30 a 35 años con el 80%, más de 35 años con el 80% también. El monto mínimo de estas pensiones es de 10,000 con un máximo hasta 80,000. Pensiones para servidores privados con derechos adquiridos por la ley 1896-48. Favorece a los empleados del sector privado que cotizaron al Seguro Social antes de la ley 8701 y acumularon al menos 400 cotizaciones. El monto de la pensión es de 10,000. Tus derechos en riesgos laborales. Tienes derecho a atención médica con un 100% de cobertura en caso de accidentes de trabajo, accidentes de trayecto o enfermedades profesionales hasta la recuperación. Derecho a la cobertura de prótesis, anteojos, aparatos ortopédicos y su reparación. Tienes derecho al subsidio por discapacidad temporal por un periodo de 52 semanas, que puede extender hasta por 4 meses más en caso de que el criterio médico así lo indique. Tienes derecho a una pensión por discapacidad en caso de lesiones o eventos de índole laboral. Tienes derecho a la pensión por sobrevivencia en caso de lesiones o eventos de índole laboral. Tienes derecho a indemnización en caso de lesiones o eventos de índole laboral que te dejen lesiones permanentes. Tienes derecho a recibir terapia y seguimiento que permitan la inserción del trabajador. Y tienes derecho a gastos fúnebres o últimos gastos. También tienes derecho a una pensión. Derecho a una pensión al cumplir con los requisitos de edad y cotizaciones exigidas. Derecho a una pensión por discapacidad en casos de accidente o enfermedad que disminuyan la capacidad productiva del afiliado. Derecho a traspasarte de una administradora de riesgos de fondos de pensiones a un sistema de reparto estatal en caso de cumplir los requisitos para obtener la pensión del Estado. Tienes derecho a una pensión solidaria en casos de que califiques. Tienes derecho a una pensión de sobrevivencia en caso del fallecimiento del afiliado. Tienes derecho a la devolución de aportes Tienes derecho a la devolución de los aportes acumulados en la AFP en caso de que no haya beneficiarios de la pensión de sobrevivencia. Tienes derecho a afiliarte a la AFP de tu elección. Tienes derecho a traspasarte de AFP cada 6 meses. Y tienes derecho a recibir tu estado de cuenta cada 6 meses.
Recuerda que puedes tener estas y otras informaciones siguiendo nuestras redes sociales, entrando a nuestra página web www.dida.gov.do. Estamos en las redes sociales como Dida RDO, en Instagram, estamos en Facebook como Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, estamos en X como Dida RTO. Y también puedes visitar algunas de nuestras 16 oficinas a nivel nacional o nuestros 7 puntos GOV que están en las diferentes, o también en nuestros puntos GOV que se encuentran en las distintas plazas comerciales del país, para darte más información, detalle y orientación sobre tus derechos en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Recuerda también nuestro número de contacto, el 809-472-1900, las 24 horas, los 7 días de la semana. Estará una persona para atenderte. Será hasta la próxima.